Si camina así, probablemente solo sea otro mendigo, sonrió la joven camarera, lanzando un comentario burlón. Entró al restaurante con una cojera pronunciada, su gorra descolorida y torcida, sin que nadie lo notara. Pero solo 2 horas después, un helicóptero militar aterrizó justo afuera del restaurante, y un general de 5 estrellas salió. Comentario: respeto si crees que el honor no se encuentra en las apariencias. Walter Hayes no pedía mucho en estos días. A sus 81 años, el veterano de la Guerra de Corea solo quería 3 cosas: su café de la mañana caliente, el recuerdo de sus camaradas caídos y el dolor en su pierna izquierda para darle al menos unas horas de paz. Esta mañana, solo los recuerdos cooperaron. La mañana había comenzado como cualquier otra en el pequeño pueblo de Millfield. Walter se levantó antes del amanecer, realizó los ejercicios de estiramiento que le había recetado el médico de veteranos y se preparó para su viaje semanal al pueblo. Su modesta pensión llegó ayer, lo que significaba que podía permitirse el desayuno en Sunny Diner en lugar de conformarse con café instantáneo y tostadas en casa. Vestirse era un ejercicio de paciencia. Sus dedos, dañados por la congelación durante la brutal campaña invernal en Chosin Reservoir en 1950, forcejeaban con cada botón de su descolorida camisa azul. La medalla al valor que había ganado tras liderar una operación de rescate para la policía estatal en Vietnam permanecía guardada en su estuche. Walter nunca la mostró. Las medallas son para las ceremonias, solía decir. La vida cotidiana es para los vivos. La caminata de 6 manzanas hasta el restaurante le tomó casi 30 minutos. Cada paso, con la pierna izquierda destrozada por el fuego de mortero y sujeta por alfileres de metal, le provocaba punzadas de dolor en su cuerpo envejecido. El bastón de madera le ayudaba, pero apenas. Aún así, Walter nunca se quejaba. Payne era un viejo compañero, familiar como un pariente inoportuno que nunca se iba cuando finalmente abría la puerta del Sunny Diner. El ajetreo del desayuno estaba en pleno apogeo. La campana sobre la puerta tintineó, pero pocos clientes levantaron la vista. Walter se detuvo en la puerta, apoyándose pesadamente en su bastón, con su descolorida gorra de veterano ligeramente torcida sobre su ralo blanco. Cerca del mostrador, Jessie Matthews, la camarera de 20 años que llevaba trabajando en el restaurante solo 3 meses, observó al anciano con evidente disgusto. Mientras Walter se dirigía lentamente hacia una mesa vacía al fondo, se inclinó hacia su compañera. Amy, caminando así, probablemente solo sea otro mendigo, susurró Jessie lo suficientemente alto como para que los clientes cercanos lo oyeran. Genial, justo lo que necesitamos hoy. Algunos clientes jóvenes en el mostrador rieron disimuladamente. Una pareja de mediana edad frunció el ceño, pero no dijo nada. Walter, cuyo oído seguía siendo sorprendentemente agudo a pesar de sus años cerca de la artillería, captó cada palabra. Su rostro curtido no revelaba nada, mientras continuaba su laborioso viaje hacia la mesa del fondo. Una vez sentado, Walter dejó su gorra sobre la mesa, revelando una cicatriz prominente que le recorría la sien hasta la nuca. Se alisó las arrugas de la gorra con dedos temblorosos, un hábito adquirido durante décadas de disciplina militar. Jessie se acercó a la mesa con visible reticencia. Pedido, libreta en mano. ¿Qué? ¿Ser? Preguntó, sin molestarse en palabras amables ni siquiera en mirarlo a los ojos. Café, por favor. Solo. ¿Y el especial del desayuno? Respondió Walter en voz baja, con el ligero acento de Carolina de su juventud. $750, dijo Jessie con sequedad. Aquí no damos limosna. Walter, sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó un billete nuevo de $10. Cuando Jessie lo cogió, notó el distintivo tatuaje militar parcialmente visible bajo su manga, una insignia que pocos civiles reconocerían, pero que decía mucho sobre operaciones clasificadas de décadas pasadas. Jessie tomó el dinero encogiéndose de hombros y se marchó sin decir nada más. Desde unas mesas más allá,
Un hombre vestido de civil observaba atentamente la interacción. Mark Turner estaba sentado solo, vestido con ropa informal, pantalones caqui y un polo azul marino. Nada indicaba su rango o posición, pero su porte, la precisión con la que cortaba la comida, la atención en su mirada mientras seguían a Walter, todo apuntaba a un pasado militar. Mientras Walter esperaba su comida, se quedó mirando sus manos nudosas que descansaban sobre la mesa. Una vez habían cargado a heridos bajo fuego enemigo, montado equipos de comunicación en condiciones imposibles y saludado a demasiados ataúdes cubiertos con banderas. Ahora simplemente esperaban una taza de café que la joven camarera parecía no tener prisa en traer. ¿Alguna vez han visto a alguien irrespetado por su apariencia? ¿Qué pasó? Pasaron 20 minutos antes de que Jessie regresara con el pedido de Walter. Colocó la taza de café con descuido sobre la mesa, derramando un poco por el borde, y dejó caer el plato de huevos y tostadas frente a él con una impaciencia apenas disimulada. ¿Algo más?, preguntó, dándose la vuelta. No, gracias, respondió Walter con la misma cortesía que lo había acompañado a lo largo de 8 décadas de vida, incluyendo 3 guerras e innumerables indignidades. Sus manos temblaban notablemente al tomar la taza de café, no solo por la edad, sino por el daño neurológico sufrido. Cuando fue prisionero de guerra, el temblor era peor hoy. El mal tiempo siempre lo agravaba, y se habían estado formando nubarrones desde el amanecer. En el mostrador, Jessie se reunió con Amy y otra camarera. Lisa, se acurrucaron juntas, echando miradas ocasionales a la esquina de Walter. Juro que la mitad de mis propinas se van en atender a estos veteranos que tardan una eternidad y dejan 2 pesos. Jessie se quejó lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Lisa, la mayor de los 3 con 35 años, frunció el ceño. Mi abuelo era un veterano. Merecen un poco de respeto. ¿Por qué? ¿Por ser viejo? Jessie replicó poniendo los ojos en blanco. Ese desaliñado de la esquina probablemente solo anda por el VFW contando historias que se hacen más grandes cada año. Mark Turner, todavía observando desde su mesa, dejó su taza de café con deliberado control. Apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Buscó su teléfono y, cubriéndolo ligeramente con el cuerpo, escribió un breve mensaje. Es él. Sunny Dainer Milfield. Trato inaceptable. LRS. La respuesta llegó casi al instante. Entendido. A los 90 minutos, Walter comió metódicamente. Cada bocado logró minimizar el temblor. A mitad de la comida, volcó accidentalmente su vaso de agua. El golpe atrajo todas las miradas del restaurante. Jessie suspiró dramáticamente antes de agarrar un trapo. Lo limpiaré, dijo, acercándose a la mesa de Walter con visible molestia. Quizás deberías pensar en usar una pajita la próxima vez. Las mejillas del veterano se sonrojaron de vergüenza. Disculpa las molestias. Sí, bueno, solo ten más cuidado, murmuró Jessie mientras limpiaba el derrame. Algunos tenemos mucho trabajo que hacer. Mark Turner se levantó bruscamente, pagó su cuenta con una generosa propina y salió del restaurante. Una vez afuera, hizo una llamada desde su coche. General, está confirmado que Walter Hayes está en Sunny Dainer en Milfield, tal como sugería inteligencia. Señor, él es. Turner hizo una pausa, controlando su emoción. Señor, no lo están tratando con la dignidad que merece. En el restaurante, Walter terminó su comida a pesar de la humillación. Dejó una propina del 20%, más de lo que realmente podía permitirse, porque su generación creía en hacer lo correcto, incluso cuando le hacían daño, mientras luchaba por mantenerse en pie, apoyándose en la mesa. Jessie observaba con impaciencia desde el otro lado del salón. Tómate tu tiempo. Pero tenemos clientes esperando, gritó, señalando a una familia que rondaba cerca de la mesa. Un cliente mayor en una mesa cercana por fin habló. Jovencita, un poco de respeto. ¿No ves que está teniendo dificultades? Jessie se sonrojó,
pero no se disculpó. Tengo mesas que atender, respondió a la defensiva. Walter finalmente logró ponerse de pie, agarrando con fuerza su bastón. Se colocó la gorra con dignidad y emprendió el laborioso camino hacia la puerta. Cada paso era mesurado, doloroso, pero deliberado. Había caminado por cosas peores, por las heladas montañas coreanas, cargando a compañeros heridos, por terrenos selváticos durante misiones de extracción, por pasillos de hospital, aprendiendo a caminar de nuevo después de cada herida. Afuera, el cielo se había oscurecido considerablemente. La tormenta que se aproximaba armonizaba con el ambiente del interior mientras Walter salía lentamente, sin que los ocupantes del restaurante lo notaran. Varias camionetas negras se habían posicionado silenciosamente en el estacionamiento. Hombres trajeados con auriculares se encontraban a intervalos discretos. Su atención se centraba en la entrada del restaurante. De vuelta adentro, el gerente, Don Williams, salió de su oficina. Tras recibir una llamada telefónica desconcertante, se acercó a Jesse con expresión preocupada. ¿Qué le dijiste a ese veterano?, preguntó en voz baja. Jesse se encogió de hombros. Nada. Fue lento y armó un lío. ¿Por qué? Don bajó la voz. Porque acabo de recibir una llamada rarísima preguntando sobre cómo tratamos a los veteranos aquí. En concreto, cómo tratamos a un anciano con bastón y gorra de la Guerra de Corea. ¿Y qué?, respondió Jesse, aunque su confianza flaqueó un poco. Es solo un viejo cualquiera. Jesse, creo que no lo entiendes, continuó Don con expresión seria. La llamada provenía del Pentágono. Antes de que Jesse pudiera responder, las ventanas del restaurante se oscurecieron como si hubiera anochecido de repente. El estruendo que siguió no era un trueno. Era mecánico, rítmico, y cada vez más fuerte. Las conversaciones se interrumpían a media frase. Los tenedores se detenían a mitad de camino de la boca. Todas las cabezas se giraron hacia las ventanas al oír el inconfundible gump 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 de las palas de un helicóptero cortando el aire. En el aparcamiento, Walter había hecho una pausa en su doloroso camino a casa, mirando el avión que se acercaba con los ojos llenos de reconocimiento. Tras décadas de servicio, conocía íntimamente ese sonido, el ritmo distintivo de un helicóptero militar Black Hawk. Lo que no entendía era por qué alguien se acercaba a un restaurante de un pequeño pueblo una mañana de martes cualquiera. El helicóptero dio una vuelta antes de sobrevolar el campo abierto junto al aparcamiento. Su potente corriente descendente dobló los árboles cercanos y lanzó papeles sueltos por el aire. La puerta lateral se abrió incluso antes de que el avión aterrizara por completo. Dentro del restaurante, los clientes se apiñaban contra las ventanas. Jessie se quedó paralizada tras el mostrador, pálida. Don salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, con la confusión dibujada en el rostro. ¿Qué demonios?, empezó a decir. Pero su pregunta se desvaneció cuando el helicóptero aterrizó y sus ocupantes empezaron a salir. ¿Qué harías si vieras a alguien faltarle el respeto a una persona mayor? ¿Hablarías o guardarías silencio? El Black Hawk se posó en el campo de hierba. Sus rotores redujeron la velocidad, pero no se detuvieron, una clara indicación de que sería una parada breve. La puerta lateral se abrió por completo, revelando a hombres con uniformes militares formales. Primero llegaron 2 soldados que se posicionaron a ambos lados de la puerta, firmes. Entonces, una figura apareció en el umbral, obligando al personal militar ya reunido en el estacionamiento a ponerse firmes. El general James Marshall Davis, con sus 5 estrellas brillando sobre sus hombros, descendió del helicóptero con la postura erguida de un soldado de toda la vida. A sus 68 años, el general había comandado operaciones en 3 conflictos y ahora se desempeñaba como vicepresidente del Estado Mayor Conjunto. Su presencia en un pequeño pueblo como Millfield no tenía precedentes. 4 oficiales subalternos lo seguían, cargando una caja de madera ornamentada entre ellos. Formaron una pequeña procesión que avanzaba con disciplinada precisión hacia Walter, quien se apoyaba en su bastón,
con la confusión evidente en su rostro curtido. Dentro del restaurante, toda conversación había cesado. Los teléfonos estaban alzados para capturar la extraordinaria escena que se desarrollaba en el estacionamiento. Jessie se pegó a la ventana. Su anterior desdén dio paso al desconcierto. «¿Quién es ese anciano?», susurró, sin dirigirse a nadie en particular. Don, el gerente, entrecerró los ojos a través de sus gafas al observar la procesión militar. «No lo sé, pero ese es un general de 5 estrellas. Solo hay un puñado de esos en todo el ejército». El general Davis se acercó a Walter y le hizo el saludo formal, manteniéndolo con perfecta precisión. El veterano se enderezó tanto como su cuerpo dañado le permitió y recuperó la memoria muscular del saludo, tras décadas de servicio. «Sargento Mayor Walter Hayes», la voz del general se escuchó a través de la puerta ahora abierta del restaurante. «En nombre de una nación agradecida, he venido personalmente a corregir un error». Walter bajó la mano lentamente. «General, esto no es necesario. Con el debido respeto, Sargento Hayes, es absolutamente necesario». La voz del general era firme pero respetuosa. «Lo que usted hizo por este país ha sido clasificado durante 50 años. Hoy, eso cambia». Mark Turner, ahora con el uniforme militar completo que lo identificaba como coronel, se unió a ellos, de pie junto a Walter. El coronel Turner lo reconoció esta mañana. «Sargento». El general Davis explicó que su padre fue uno de los 26 hombres que rescataron del campamento Delta en 1968. Una exclamación colectiva resonó entre los clientes del restaurante que se habían aventurado a salir para presenciar la escena. Walter bajó la mirada, incómodo por la atención. El general continuó hablando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Durante medio siglo, su misión permaneció clasificada. La decisión de liberar a nuestros hombres capturados de un campamento que oficialmente no existía, en contra de órdenes directas, se consideró demasiado políticamente delicada como para reconocerla. Asintió con la cabeza a los oficiales que sostenían la caja de madera. Estos se acercaron y la abrieron, revelando una colección de medallas, incluyendo la Cruz por Servicio Distinguido, el segundo honor militar más alto del país. Estas se otorgaron en una ceremonia a puerta cerrada en 1969 y luego se sellaron en los archivos del Pentágono. Hoy los reconocemos públicamente. Los ojos de Walter se llenaron de lágrimas. Los hombres que no regresaron son los que merecen reconocimiento, señor. También se les recuerda, sargento. Pero hoy se trata de ustedes. El general se giró para dirigirse a la creciente multitud. Este hombre, antes que usted, lideró una operación de rescate no autorizada tras las líneas enemigas cuando inteligencia descubrió que 26 soldados estadounidenses iban a ser ejecutados al amanecer con solo 7 hombres. Se infiltró en el campo, liberó a los prisioneros y los evacuó bajo intenso fuego. La voz del general se tornó solemne. 3 de su equipo no lograron escapar. Walter recibió 2 disparos, pero se negó a ser evacuado hasta que todos los supervivientes estuvieran a bordo. Sus acciones salvaron 26 vidas estadounidenses. Jessie había salido del restaurante, con el rostro pálido al darse cuenta de cómo había tratado a una auténtica heroína. Se quedó de pie al borde de la multitud, con la vergüenza reflejada en su postura. Tras recuperarse, el general Davis continuó. Walter continuó sirviendo en silencio. Cuando le preguntaban por su pierna coja o por sus manos temblorosas, decía que simplemente se debía a la vejez. La verdad era clasificada y la respetaba incluso cuando eso implicaba soportar faltas de respeto. Walter se removió incómodo. «General, por favor». Solo cumplía con mi deber. Su deber incluía guardar silencio durante 50 años. Hoy, su deber es aceptar nuestro agradecimiento. El general asintió y un soldado se adelantó con una tableta. La pantalla mostró una conexión de videoconferencia con la Casa Blanca. El rostro del presidente apareció, sorprendiendo a todos. «Sargento Hayes», comenzó el presidente,
Acabo de firmar una orden ejecutiva que desclasifica la operación Pájaro de Retorno. La nación ahora sabe lo que usted y su equipo lograron. Me han dicho que ha rechazado nuestras ofertas de ceremonias en Arlington o en la Casa Blanca. Walter asintió con respeto. Señorita Presidente, no necesito ceremonias. Entonces honraremos sus deseos, pero honraremos su servicio aquí y ahora. En ese momento, de la vuelta de la esquina llegaron 5 autobuses. Se detuvieron al borde del estacionamiento y las puertas se abrieron para revelar a hombres mayores, algunos en sillas de ruedas, otros con andadores o bastones. Algunos aún se mantenían en pie a pesar de sus años. El coronel Turner dio un paso al frente. Sargento Hayes, le presento a los hombres del campamento Delta, sus rescates, señor. Los que pudieron viajar han venido a darle las gracias. Uno a uno, 20 soldados sobrevivientes de aquel antiguo rescate se dirigieron hacia Walter. Algunos iban acompañados de hijos y nietos. Todos llevaban placas con su rango y unidad de 1968. Walter se quedó paralizado cuando el primer hombre se acercó a un exteniente, ahora de unos 80 años, empujado en silla de ruedas por su hijo. Hayes, dijo el hombre con la voz quebrada. Nunca pensé que lo volvería a ver. Ni siquiera nos dijeron su nombre después de que regresamos. Teniente Parker, respondió Walter, reconociéndolo al instante a pesar de las décadas. Lo lograste gracias a ti. Yo lo logré. Tuve 3 hijos, 7 nietos. Ninguno de ellos existiría si no hubieras venido por nosotros esa mañana. Se acercaron más hombres, cada uno con historias similares. Familias que nunca habrían existido. Vidas que se habrían truncado de no ser por la misión de rescate no autorizada de Walter. Dentro del restaurante, Don se giró hacia Jesse, quien observaba con lágrimas en los ojos. No tenía ni idea, susurró. ¿Cómo iba a saberlo? Ese es el punto, respondió Don en voz baja. Nunca sabemos quiénes son realmente las personas ni qué han hecho con solo mirarlas. Afuera, la voz del presidente continuaba desde la tableta. Sargento Hayes, aunque ha rechazado las ceremonias formales, quiero que sepa que el campamento Delta está desclasificado desde esta mañana. La verdadera historia se enseñará en las clases militares. El sacrificio de su equipo será recordado. Walter asintió, demasiado abrumado para hablar, mientras otro antiguo amigo lo abrazaba. El general Davis se acercó a Jesse, quien se había atrevido a acercarse a pesar de su vergüenza. Jovencita, dijo, con tono neutral pero autoritario. Entiendo que sirvió al sargento Hayes esta mañana. Ella asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. Entonces tiene una oportunidad única ahora mismo. Jesse levantó la vista, confundido. La oportunidad, continuó el general, de aprender que el honor no requiere uniforme para ser reconocido y que los verdaderos héroes rara vez se anuncian. ¿Habría reconocido al héroe con ropa desgastada? ¿O, como muchos de nosotros, habría visto solo lo superficial? A medida que se desarrollaba la notable escena, el personal y los clientes del restaurante emergieron gradualmente, atraídos por el poderoso momento humano que ocurría en su estacionamiento. Los nubarrones que habían amenazado toda la mañana parecieron contenerse, como si la naturaleza misma hubiera concedido un respiro para este reconocimiento tan esperado. Don, el gerente del restaurante, ordenó discretamente a su personal que trajera café y agua para los veteranos reunidos. Sin que se lo pidieran, los clientes comenzaron a contribuir, insistiendo en pagar los refrigerios de los veteranos. Lo que había comenzado como una mañana normal se había transformado en algo extraordinario, un momento de testimonio colectivo de una historia oculta. Jesse se distinguía de los demás. Su anterior burla ahora era fuente de profunda vergüenza. Observó cómo Walter intercambiaba palabras en voz baja con cada uno de los hombres que había salvado 5 décadas atrás. No hubo grandes discursos entre ellos, solo frases sencillas que cargaban con el peso de medio siglo. Mi hija se graduó de la Facultad de Medicina.
Pude acompañar a mis hijas al altar. Mi nieto ahora está en la Academia Naval. Cada declaración era un regalo para Walter. Una prueba de las vidas que continuaron gracias a sus acciones de antaño. Cada una representaba a familias que existieron gracias a una misión no autorizada que la historia oficial nunca había reconocido. Después de un rato, Jessie se armó de valor y se acercó a Walter, llevando una bandeja de vasos de agua para los veteranos. Sus manos temblaban casi tanto como las de él antes. Señor, comenzó, con voz apenas audible. Lamento mucho cómo lo traté. Walter la miró con ojos amables a pesar de todo. No hay necesidad de eso, jovencita. Hay mucha necesidad, insistió, con lágrimas amenazando de nuevo. Te juzgué por tu apariencia, por tus dificultades. Fui cruel cuando merecías respeto. Walter la consideró por un momento. Todos juzgamos. La pregunta es qué aprendimos de ellos. Jessie asintió. Incapaz de decir más, distribuyó agua a los veteranos, con especial cuidado con cada persona. Su impaciencia anterior dio paso a una genuina atención. A primera hora de la tarde, la reunión comenzó a dispersarse. Los expes se despidieron de Walter, cada momento cargado de emoción. Muchos lo invitaron a visitar a sus familias, a conocer a los nietos que existían gracias a su valentía. Antes de partir, el general Davis le entregó a Walter un último objeto, un libro encuadernado en cuero que contenía los informes de misión ahora desclasificados, fotografías de su equipo y declaraciones de las familias de los rescatados. Tu silencio protegió la seguridad operativa durante 50 años, dijo el general, pero algunas historias necesitan ser contadas. Cuando llegue el momento, este será el momento. Mientras el Black Hawk se preparaba para partir, un niño pequeño, de unos 10 años, se separó de sus padres y corrió hacia Walter. Señor, dijo con una franqueza infantil, mi abuelo dice que eres un verdadero héroe. Lo eres. Walter se arrodilló con dolor para mirarlo a los ojos. No, hijo. Solo serví con héroes. Los verdaderos héroes son los hombres que no regresaron a casa. El niño reflexionó sobre esto. Mi maestra dice que los héroes no siempre llevan capa. Walter sonrió. Tiene razón. A veces ni siquiera llevan uniforme. A veces simplemente caminan con bastones y se guardan sus historias para sí mismos. Mientras Walter se preparaba para irse, Don se acercó con una pequeña placa que había creado apresuradamente en su oficina. La colocó junto a la entrada del restaurante. En esta mesa, los héroes han comido. Puede que no los reconozcamos, pero siempre los respetaremos. Jessie, de pie cerca, añadió en voz baja, nunca volveré a juzgar a alguien por su apariencia. Walter asintió. Eso sería suficiente honor para todos los que servimos. El helicóptero partió con el general y su personal, dejando a Walter con su vida tranquila una vez más. Pero algo había cambiado en Millfield, y especialmente en Sunny Diner. Mientras Walter hacía su lento viaje a casa, varios habitantes del pueblo salieron de las tiendas para ofrecer saludos respetuosos o palabras de agradecimiento. El verdadero honor siempre había estado presente entre ellos. Simplemente no habían tenido ojos para verlo hasta hoy. El verdadero honor no necesita anuncio. Solo se necesita respeto. Si crees que se debe dar respeto a quienes se lo ganaron con sacrificio, comenta para demostrar que apoyas la bondad y la justicia. No olvides suscribirte a Susurros de Cuento para difundir más historias que conmuevan.